su canción, la canción de los héroes. Muy buenas damas y caballeras y bienvenidos a The David Collectibles. Hoy les quiero presentar una parte de mi colección de los Caballeros del Zodiaco. ¿Has sentido alguna vez el poder de tu cosmos? ¡Vamos! Vayamos hasta 1987, donde el gran mangaka Masami Kurumada creara Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco, Knights of the Zodiac, Il Cavalieri del Zodiaco, Les Chevaliers du Zodiac, etc. y demás. Basando su obra en la mitología griega y en la astronomía, Masami Kurumada nos dio uno de los mangas y animes más importantes de la historia. En cuanto al merchandising, Bandai se encargaría de sacar sus primeras figuras, asombrosas para la época, con partes de plástico y partes de metal. Nunca se había visto algo así en la historia de los juguetes. Las figuras saldrían a la venta al mismo tiempo que se emitía en televisión la serie de anime. Un poco más tarde llegaría a España a través del Canal 2 de Televisión Española. Y aquí tenemos una de esas preciadas figuras, el Caballero de Oro de Tauro, de los que se dice son los caballeros más poderosos de las 88 constelaciones, los dos encargados de proteger a la diosa Atenea. A diferencia de las figuras japonesas, en España, además de en Francia, Italia y Sudamérica, donde fue muy popular el anime, las figuras venían con esta ventanita, con la cual podíamos ver el interior de la caja. Les aseguro que por culpa de esta ventanita, muchos padres compraron los juguetes a sus hijos. Edición española, Los Caballeros del Zodiaco. Y ya que hemos hablado de la edición española de 1988, comparémosla con esta edición española del 2006. La caja varía, en este caso tiene Saint Seiya y debajo Los Caballeros del Zodiaco. Sigue teniendo lo que para mí es una de las cosas más mágicas de estas figuras, que es la ventanita, pero por desgracia, en comparación con las figuras antiguas, estas figuras nuevas tienen un par de handicaps. Lo primero, el color. Las figuras pierden su dorado en detrimento de este naranja, intentando imitar los dibujos de la caja, o lo que es lo mismo, intentando imitar los destellos y las sombras que tiene el dibujo. En mi opinión, un gran error. Otro de los grandes errores es que la figura mide 1 centímetro más que la figura clásica, totalmente innecesario. Y por último, y para mí lo más importante de esta crítica constructiva, es que la pintura, a diferencia de la pintura japonesa, es horriblemente mala. Dura muy poco y es muy fácil que se cuartee con el paso del tiempo. Esta figura es del 2006 y ya alguna de ellas se está cuarteando. Sin embargo, la de 1988, edición española, está perfecta. Y si cogiésemos una edición japonesa, estaría mucho mejor. Además, el cuerpo de la figura se parte con una facilidad pasmosa. Definitivamente, fue un suspenso para Bandai España. Tanto es así que unas figuras que solían costar 15,95 en precio de tienda fueron rebajadas hasta 5,95 y 4,95. ¿Qué pasó con las figuras internacionales? Pues aquí tengo una figura brasileña, debut de Arcor, Caballero de Seta Blanco, reeditada en 2004. Con su ventanita, Os Cavaleiros do Zodiaco. La caja, en comparación con la edición española de 1988, es bastante más austera, simple diría yo, pero en Sudamérica tuvieron la gran suerte de ver reeditados personajes que solo salieron en 1987 en Japón. Fueron totalmente inéditas en el resto del mundo. Esta figura brasileña de la distribuidora Toy Vision me las consiguieron mis familiares que viven en Sao Paulo. Aquí tenemos a Hagen de Merak, Caballero de Beta. Y aquí su edición francesa de 1989. Sin embargo, esta fue la edición que nos llegó a España, importado por Bandai, con una caja más grande y a mi parecer mucho más bonita. ¿Cuál es el problema de estas figuras brasileñas? Pues el mismo problema que tienen todas las figuras internacionales de los Caballeros del Zodiaco de esta época. La pintura y la mala calidad de los materiales, en comparación con sus ediciones japonesas, sean del año que sean. Quienes abrieron la veda de las reediciones de los Caballeros del Zodiaco oficial Bandai fueron los chinos en el año 2004.
Aquí tenemos un Andrómeda negro made in Hong Kong. La calidad de la figura, sin llegar a ser la de las japonesas, dista mucho de cualquier edición internacional que se hizo en esta época. Aquí tenemos la armadura de Odín, que nos viene con la figura de Pegaso, como se viera en la saga de Asgard. Una figura bastante difícil de ver, sobre todo si tenemos en cuenta que en la edición de los años 80 solo salió por mail-in en Japón. Una figura mail-in era aquella con la que tenías que cortar los cupones de la parte trasera de las cajas y enviarla a Bandai con una pequeña suma de dinero para que ellos te enviasen la figura totalmente exclusiva a tu casa. ¿Qué fue primero, el manga o el anime? Hablemos del manga. Aquí tenemos el número 1 edición japonesa de la editorial Jump Comics. No se van a creer dónde conseguí esto. En Londres, en una antigua lavandería reconvertida en tienda de manga. Solo venden manga original en japonés. Y el último tomo de la colección, el número 28, también en japonés, que conseguí en el de Pan del Leprechaun, una tienda aquí en la isla de Gran Canaria. Aquí está el número 1 de la edición española, el cual mantiene el mismo formato de la edición japonesa. ¿A que no saben quiénes son los traductores de este manga? Marc Bernabé y Verónica Calafell. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, Los Caballeros del Zodíaco sí se editó en países angloparlantes, como por ejemplo en Estados Unidos. Knights of the Zodiac, tal y como se conoce a la serie remake que está ahora emitiendo Netflix. He aquí lo primero que se publicó en España de Los Caballeros del Zodíaco, en formato 24 páginas, o lo que también se conoce como formato grapa. Secuelas y precuelas. El maravilloso Los Canvas, protagonizado por un nuevo caballero de Pegaso llamado Tenma. En este manga se nos habla de la anterior Guerra Sagrada, hace 250 años si tenemos en cuenta el manga original. Guerra Santa de la que se nos dijo que habían sobrevivido los caballeros de Shion de Aries y Tonju Odoko de Libra. Escrito y dibujado por la mangaka Shiori Teshirogi, alumna aventajada de Masami Kurumada. También se creó un anime de 2 temporadas que quedó inconcluso, ya que el propio Masami Kurumada estimó que esta historia, por desgracia, no iba a formar parte del canon de los Caballeros del Zodíaco. ¿A qué se debe esto? Pues a que el propio Kurumada tenía en mente contarnos esa misma historia de hace 250 años, pero a su manera. Así nació Saint Seiya Next Dimension, Myth of Hades. Una historia muy parecida a la que contara Shiori en Los Canvas, con los personajes de Tenma, Alon, Sasha, pero con el añadido de que Shun de Andrómeda y Shaori Kido, la reencarnación de Atenea, viajarían, gracias a la ayuda de Cronos, atrás en el tiempo, para poder salvar la vida de Seiya, quien fue herido por la espada de Hades en el manga clásico. A diferencia de Los Canvas, y con todo el respeto del mundo hacia Masami Kurumada, Sensei, el dibujo de Los Canvas es infinitamente superior al dibujo de Next Dimension. Otra precuela, Saint Seiya Episodio G, donde el protagonista único y absoluto es el gran Aioria de Leo. Esta historia ocurre exactamente antes de los hechos acontecidos en el manga clásico, y nos habla de cómo Cronos y su ejército de titanes atacan el santuario para conseguir un arma milenaria. Aquí tienen unas postales promocionales que salieron en Italia en el año 2001. Un juego de cartas coleccionables y de estrategia muy al estilo Magic que salió en inglés. Directamente desde Japón, un regalo de unos buenos amigos. Parece un manga, pero no. Son posits imitando viñetas del manga clásico. Si hay algo que me caracterizaba a mí como niño, era que cuidaba muy bien las cosas. Y por lo tanto, hoy puedo enseñarles esta maravilla que ha trascendido el paso del tiempo. Mi disfraz de Pegaso de cuando yo contaba con 6 años. Aquí está. Posiblemente el artículo más extraño de los que tengo en mi colección de los Caballeros del Zodíaco. En este pantaloncito ya no hay quien quepa. Mis álbumes de estampas o cromos de los grandísimos Panini. 125 pesetas. Joder. Y este de distribuciones Aston de 1988. En el 2006 saldría este. También de Panini y también incompleto. El libro de arte japonés de la saga de Hades. Bocetos y diseños, algunos creados por Masami Kurumada. Otra joyita. La revista española Manga Son,
edición especial. En ella se nos hace un resumen de todos los episodios de la saga clásica y de las películas. Y algo que no puede faltar en la colección de cualquier fan de los caballeros: los primeros 114 episodios de la saga clásica. Distribuido por Selecta Visión, incluye la Batalla Galáctica, la Batalla del Santuario, Asgard y Poseidón. El diseño de las ediciones me parece magistral. Las dos son cajas de Pandora, la de Pegaso y la de Sagitario, Caballero de Oro. ¿Alguna vez habían visto un Caballero XXL? Pues esto es una edición bootleg o pirata del Caballero de Géminis, creado en Taiwán. Lo que más me llama la atención de esta figura es que Bandai nunca creó una de este tamaño. Por lo tanto, la empresa pirata tuvo que crear las piezas a este tamaño para poder comercializarlas. Y observen la caja. Una auténtica monstruosidad. Hoy en día las figuras pirata o bootleg de los Caballeros del Zodiaco son muy buscadas. Y estas, que pude conseguir en Gran Canaria, no las he vuelto a ver jamás. Warrior Saint Seiya. Taiwán, el paraíso del bootleg. A raíz del estreno de la saga de Hades, saldrían este tipo de figuras. Concretamente el espectro de Papillón Mew. Claramente se nos indica en la caja que estas figuras no se pueden vender ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Europa. Por lo tanto, aquí tenemos otra rareza del país del sol naciente que empezó a comercializarse en el 2002. Ediciones francesas de China y Cancer Sapuri, compradas en Ópera, París. Y por desgracia, estas cajas no tienen ventanita. ¿Qué es lo que pasa con estas figuras? Lo de siempre. La pintura es una porquería. Así que mi consejo: manténgalas en las cajas y no las saquen por nada del mundo. Y si lo van a hacer, usen guantes. ¡Atención! ¡Rareza! En el año 2015, la empresa de comida rápida Lotería, sí, Lotería con 2T, una suerte de McDonald's o Burger King made in Japan, los llaveros de los 5 caballeros de bronce con la compra de tu Happy Meal. Además existía una edición exclusiva de Ayoros de Sagitario. También posee una gran variedad de figuras que son las hermanas mayores de las antiguas, llamadas Myth-Cloth. El lujo de detalle de dichas figuras aumenta sobremanera si las comparamos con las figuras de los años 80. Y la hermana mayor de la hermana mayor serían las Myth-Cloths EX. Este es un Virgo Soul of Gold que un fan me regaló en Yokohama en mayo del 2016. Y del cual voy a preparar un vídeo próximamente haciendo su unboxing. Aún no lo he abierto. Referente a las figuras Myth-Cloth, se sacaron unos appendix, que son una especie de pequeños bustos con los cuales puedes retocar las cabezas y algunos detalles de las figuras Myth-Cloth si no te gustaban como venían en su formato original. Aquí tienen el de Canon o Saga de Géminis. Y por último, los Metal Plate. Una especie de réplica de uno de los lados de las cajas de Pandora que portan los Caballeros del Zodiaco. Tengo Caballeros de Bronce V2, edición española de 1987. Tengo figuras taiwanesas bootleg de los Caballeros de Asgard, figuras francesas distribuidas en España de las Marinas de Poseidón, figura francesa versión V2 de los Caballeros de Bronce, figuras españolas de los Caballeros de Bronce V1 de 2004 y figuras bootleg taiwanesas de los Caballeros de Acero. Y un llaverito. Terminemos con la incursión en el mundo de los videojuegos por parte de los Caballeros del Zodiaco. 2 juegos de lucha de PlayStation 2 y el Soldier's Soul, también juego de lucha para PlayStation 4. Existe un videojuego para PlayStation 3 cuya edición especial aún estoy buscando. Podía venir con la corona de Ayoros de Sagitario o con la caja de Pandora de la propia armadura. Y un llaverito.